La mayoría de personas viven toda su vida al revés. Despiertan cada mañana corriendo hacia metas que otros les dijeron que debían perseguir, construyendo torres de logros sobre fundamentos de arena, acumulando títulos, posesiones y reconocimientos que al final del día los dejan con esa sensación extraña de vacío que no logran explicar. Dicen creer en Dios, van a la iglesia los domingos, rezan antes de comer, pero cuando llega el lunes por la mañana, cuando tienen que tomar decisiones importantes, cuando enfrentan crisis o cuando planifican su futuro, Dios queda relegado a un segundo, tercer o 10º lugar en su lista de prioridades. Y luego se preguntan por qué sus vidas se sienten fragmentadas, por qué no encuentran paz verdadera, por qué a pesar de todos sus esfuerzos algo fundamental parece estar fuera de lugar. Esta realidad incómoda atraviesa todas las capas sociales, todas las edades, todas las profesiones. El ejecutivo que sacrifica su tiempo de oración por una reunión más, la madre que posterga su momento con Dios porque los niños necesitan atención, el estudiante que abandona sus principios de fe para encajar con sus compañeros, el empresario que toma decisiones éticamente cuestionables porque es solo negocios. Todos ellos creen que están siendo prácticos, realistas, que están priorizando lo realmente importante. Pero en esta lógica invertida se esconde una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. La idea de que podemos construir una vida plena y significativa sin poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Antes de continuar, déjame decirte algo. Aquí en Tu Mejor Versión, estamos comprometidos con una sola misión: ayudarte a alcanzar esa versión extraordinaria de ti mismo, que sabes que puedes ser. Si hay un tema específico que quieres que abordemos, déjalo en los comentarios, tu voz es importante. Y si este contenido resuena contigo, si sientes que estas palabras tienen valor, apóyanos con tu like y suscripción. Así podemos seguir creando contenido que transforme vidas. Ahora, regresemos a lo que realmente importa. El poder transformador de poner a Dios primero en la vida no es simplemente una teoría religiosa o un concepto abstracto reservado para santos y místicos. Es una realidad práctica y tangible que reorganiza completamente la estructura interna de una persona y, por consecuencia, transforma cada aspecto de su experiencia humana. Cuando alguien toma la decisión radical de realmente, genuinamente, colocar a Dios como la prioridad número 1 en su vida, no solo en palabras sino en acciones concretas y decisiones diarias, algo extraordinario comienza a suceder. Es como si toda la confusión, la ansiedad y la sensación de estar perdido que antes dominaban su existencia, fueran reemplazadas por una claridad y una paz que trascienden las circunstancias externas. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, ni es un proceso fácil o sin costos. Requiere una muerte constante al ego, una renuncia diaria a la tendencia natural de querer controlar todo, una entrega que va contra todos los instintos de supervivencia y ambición que la sociedad nos ha enseñado a valorar. Pero quienes han experimentado esta reordenación de prioridades, testimonian de manera consistente que lo que pierden en términos de control ilusorio y satisfacción inmediata, lo ganan multiplicado en términos de propósito, paz interior y una sensación profunda de estar alineados con algo mucho más grande que ellos mismos. La primera área donde se manifiesta este poder transformador es en la relación que la persona desarrolla consigo misma. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la identidad ya no se construye sobre los cimientos frágiles e inestables de los logros personales, la aprobación de otros, el estatus social o la acumulación de bienes materiales. En lugar de esto surge una identidad sólida y segura basada en el amor incondicional y la aceptación divina. Esta nueva base de identidad no significa que la persona se vuelva pasiva o pierda ambición, sino que sus esfuerzos y metas se recontextualizan dentro de un marco más amplio de propósito y significado. Los fracasos ya no son devastadores porque no definen el valor personal, y los éxitos ya no son intoxicantes porque no constituyen la fuente principal de validación. Este cambio interno se refleja inmediatamente en las relaciones interpersonales. Una persona que ha puesto genuinamente a Dios, primero desarrolla una capacidad extraordinaria para amar sin condiciones, para perdonar sin resentimiento, para servir sin esperar reciprocidad. Esto no surge de un esfuerzo humano por ser mejor persona, sino de un desbordamiento natural del amor divino que ha llenado primero su propio corazón. En sus relaciones familiares, se convierte en alguien que puede dar estabilidad emocional y sabiduría, porque no está constantemente luchando por satisfacer sus propias necesidades emocionales no resueltas. En sus amistades, se convierte en una fuente de consejo sabio y apoyo genuino, porque su perspectiva está informada por una sabiduría que trasciende la experiencia humana limitada. En su matrimonio, si está casado, experimenta la capacidad de amar sacrificialmente y de construir una unión que va más allá de la mera compatibilidad o atracción mutua. El ámbito profesional también experimenta una transformación radical cuando Dios ocupa el primer lugar. Esto no significa que la persona abandone la excelencia o la ambición legítima, sino que su trabajo se convierte en una expresión de adoración y servicio.
Cada tarea, por pequeña o grande que sea, se realiza con una conciencia de estar sirviendo no solo a empleadores o clientes, sino al Creador del universo. Esta perspectiva genera un nivel de integridad, creatividad y dedicación que a menudo resulta en un éxito profesional que supera lo que se podría haber logrado mediante esfuerzo puramente humano. Pero más importante aún, proporciona una sensación de significado y propósito en el trabajo que va más allá del simple intercambio de tiempo por dinero. Las decisiones financieras también se transforman completamente. Una persona que ha puesto a Dios primero desarrolla una relación sana con el dinero, viéndolo como una herramienta para servir y bendecir a otros, no como un fin en sí mismo. La generosidad se convierte en un estilo de vida natural, no porque se sienta obligada a dar, sino porque comprende que todo lo que posee le ha sido confiado para administrar sabiamente. La ansiedad financiera disminuye significativamente porque la seguridad ya no depende de la cuenta bancaria sino de la provisión divina, lo cual paradójicamente a menudo resulta en una mayor prosperidad material porque las decisiones se toman con sabiduría eterna en lugar de temor a corto plazo. Cuando enfrentamos crisis y dificultades, y todos las enfrentamos, la diferencia entre quienes han puesto a Dios primero y quienes no se vuelve dramáticamente evidente. Aquellos cuya vida está centrada en prioridades terrenales tienden a experimentar las crisis como eventos que amenazan los fundamentos mismos de su existencia. La pérdida del trabajo, los problemas de salud, las rupturas relacionales, los fracasos financieros se sienten como terremotos que sacuden toda su estructura vital, porque esas cosas constituían los pilares sobre los cuales habían construido su sentido de seguridad, propósito. En contraste, una persona que genuinamente ha puesto a Dios primero experimenta estas mismas crisis como oportunidades de crecimiento, momentos de refinamiento, ocasiones para experimentar la fidelidad divina de maneras más profundas. No es que no sientan dolor o dificultad, sino que tienen una fuente de fortaleza y esperanza que trasciende las circunstancias temporales. Esta diferencia en el manejo de crisis revela algo fundamental sobre la naturaleza humana y la manera en que fuimos diseñados para funcionar. Los seres humanos no fueron creados para ser autosuficientes o para encontrar su realización última en cosas creadas. Fuimos diseñados para una relación de dependencia y comunión con nuestro Creador, y cuando esa relación ocupa su lugar correcto en nuestras vidas, todo lo demás encuentra su lugar apropiado también. Es como una sinfonía donde cada instrumento toca su parte correcta, porque hay un director que coordina el conjunto. Cuando Dios es el director de nuestras vidas, cada área de nuestra existencia puede contribuir a una armonía hermosa, pero cuando tratamos de ser nuestros propios directores, el resultado inevitablemente es cacofónico y frustrante. El proceso de poner a Dios primero también transforma radicalmente nuestra perspectiva del tiempo. En lugar de sentir constantemente que no hay suficiente tiempo para todo lo que queremos hacer, desarrollamos una perspectiva eterna que da significado y contexto a cada momento. Los momentos de oración, estudio de la palabra y comunión con Dios dejan de sentirse como tiempo perdido, que podríamos estar usando de manera más productiva, y se convierten en la inversión más valiosa que podemos hacer porque alimentan y fortalecen todo lo demás que hacemos. Esta reorientación del tiempo a menudo resulta en una mayor productividad y efectividad en todas las otras áreas, porque nuestras acciones están guiadas por sabiduría divina y enfocadas en lo que realmente importa. La libertad que experimenta una persona que ha puesto genuinamente a Dios primero es algo que debe experimentarse para ser comprendido completamente. Es la libertad de no tener que probar nada a nadie, de no tener que manipular circunstancias para conseguir lo que queremos, de no tener que vivir con el temor constante de perder lo que tenemos. Es la libertad de poder ser auténticamente uno mismo, porque la aceptación divina elimina la necesidad de usar máscaras o de pretender ser algo que no somos. Esta libertad se manifiesta en una confianza quieta y serena que no necesita alardear o defenderse constantemente, porque está arraigada en una fuente que no puede ser amenazada por críticas, fracasos o rechazos humanos. Pero quizás una de las transformaciones más profundas que ocurre cuando ponemos a Dios primero es el desarrollo de una sensibilidad espiritual que nos permite reconocer su voz y su dirección. En medio de todas las voces competidoras de nuestro mundo, desarrollamos la capacidad de distinguir entre nuestros propios deseos, las presiones sociales, las tentaciones destructivas y la voz apacible del Espíritu que nos guía hacia lo mejor que Dios tiene para nosotros. Esta sensibilidad espiritual se convierte en una brújula interna que nos ayuda a navegar las complejidades de la vida moderna con sabiduría y discernimiento. La generosidad también se transforma de manera radical. Cuando Dios está primero, la generosidad ya no es algo que hacemos ocasionalmente cuando nos sobra algo, sino que se convierte en un estilo de vida natural y gozoso. Esto incluye no solo la generosidad financiera, sino también la generosidad con nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra atención y nuestro amor. Descubrimos que cuando damos desde esta perspectiva centrada en Dios,
Nunca experimentamos empobrecimiento sino multiplicación. No es que estemos dando para recibir, sino que estamos participando en la naturaleza misma de Dios, quien es infinitamente generoso, y esa participación inevitablemente resulta en bendición. El propósito de vida también se clarifica de manera extraordinaria. En lugar de pasar años tratando de encontrarnos a nosotros mismos, o descubrir cuál es nuestro llamado, cuando ponemos a Dios primero, nuestro propósito emerge naturalmente de nuestra relación con Él. Descubrimos que fuimos creados con dones únicos, pasiones específicas y oportunidades particulares no para nuestra propia glorificación, sino para ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Esta comprensión da un sentido de significado y dirección a nuestras vidas, que trasciende las metas puramente personales y nos conecta con el propósito eterno de Dios para la humanidad. Sin embargo, sería deshonesto presentar esta transformación como algo que ocurre sin costos o desafíos. Poner genuinamente a Dios primero requiere una muerte constante a nuestros propios deseos de control, comodidad y reconocimiento. Significa estar dispuestos a obedecer la voz de Dios, incluso cuando va contra nuestra lógica humana o nuestras preferencias personales. Significa estar preparados para ser malentendidos por aquellos que viven según prioridades diferentes. Significa aceptar que nuestro camino puede no verse como el éxito según los estándares del mundo, aunque internamente experimentemos una plenitud y satisfacción que el mundo no puede dar ni quitar. También significa enfrentar la realidad de que vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento, la injusticia y la dificultad son parte de la experiencia humana. Poner a Dios primero no nos exime de estas realidades, pero sí nos da los recursos espirituales y emocionales para navegar a través de ellas con esperanza, propósito e incluso gozo en medio del dolor. Nos permite ver nuestras dificultades desde una perspectiva eterna y encontrar significado incluso en el sufrimiento cuando está alineado con los propósitos divinos. La transformación que experimentamos cuando ponemos genuinamente a Dios primero también afecta nuestra perspectiva de la muerte y la eternidad. En lugar de vivir con el temor subconsciente de la mortalidad que caracteriza a tantas personas, desarrollamos una perspectiva que ve esta vida como una preparación para algo infinitamente más grande y hermoso. Esto no nos hace menos comprometidos con nuestras responsabilidades presentes, sino que las contextualiza dentro de un marco que da sentido tanto a nuestros éxitos como a nuestros fracasos temporales. Finalmente, cuando Dios está verdaderamente primero en nuestras vidas, experimentamos una transformación en nuestra capacidad de influir positivamente en otros, no a través de predicación o manipulación, sino simplemente por medio del testimonio silencioso pero poderoso de una vida que refleja paz, gozo, propósito y amor genuino. Las personas son naturalmente atraídas hacia aquellos que han encontrado lo que todos estamos buscando inconscientemente: una vida que tiene sentido, relaciones auténticas, paz interior y esperanza genuina. Al final del día, poner a Dios primero no es simplemente una estrategia para tener una vida mejor, aunque ciertamente resulta en eso. Es un reconocimiento de la realidad de quiénes somos, de quién es Él, y de cómo fuimos diseñados para funcionar. Es una alineación con el orden correcto del universo, donde el Creador ocupa su lugar legítimo como centro y fuente de todo lo que existe. Y cuando vivimos en esta alineación, experimentamos no solo transformación personal, sino que nos convertimos en agentes de transformación en un mundo que desesperadamente necesita ver demostrado que existe una manera mejor de vivir. Esta transformación también se manifiesta en una dimensión que raramente se discute pero que es fundamental: la relación que desarrollamos con nuestros propios pensamientos y emociones. Cuando Dios está verdaderamente primero, dejamos de ser esclavos de cada fluctuación emocional o de cada pensamiento que cruza por nuestra mente. Desarrollamos la capacidad de observar nuestros estados internos con la perspectiva de la eternidad, reconociendo que nuestros sentimientos, aunque válidos e importantes, no son la verdad última sobre nuestra situación. Esta libertad interna es revolucionaria en una cultura que nos ha enseñado a ser completamente reactivos a nuestros estados emocionales y a basar nuestras decisiones en cómo nos sentimos en tensiones, un momento particular. La disciplina espiritual se convierte en algo completamente diferente cuando surge de esta prioridad correcta. Ya no es una lista de actividades religiosas que cumplimos por obligación o para ganarnos el favor divino, sino que se transforma en una respuesta natural de amor y gratitud. La oración deja de ser una recitación mecánica de peticiones y se convierte en una conversación íntima y continua con el Creador del universo. El estudio de la palabra de Dios ya no es un deber académico, sino una búsqueda apasionada de conocer más profundamente a aquel que amamos. El ayuno, la adoración, la meditación, todas estas prácticas encuentran su lugar natural como expresiones de una relación viva y dinámica. Además, cuando Dios está primero, desarrollamos una perspectiva completamente nueva sobre el concepto de éxito y fracaso.
Los parámetros mundanos de medición del logro pierden su poder sobre nosotros porque entendemos que la verdadera medida de una vida exitosa es la fidelidad a los propósitos divinos, no la acumulación de logros visibles. Esto no significa que nos volvamos mediocres o que perdamos la excelencia, sino que redefinimos lo que significa la excelencia desde una perspectiva eterna. Una madre que cría a sus hijos en el temor del Señor puede estar haciendo una contribución más significativa al reino de Dios que un ejecutivo que construye un imperio empresarial pero descuida su alma y su familia. Esta reorientación también transforma nuestra comprensión del liderazgo y la autoridad. Cuando Dios está primero, cualquier posición de liderazgo que ocupemos se convierte en una oportunidad para servir y bendecir a otros, no para satisfacer nuestro ego o acumular poder. Lideramos desde la humildad, reconociendo que somos mayordomos temporales de la autoridad que se nos ha confiado. Esta perspectiva genera un tipo de liderazgo que inspira y eleva a otros porque está motivado por el amor genuino y el deseo de ver a otros prosperar, no por la necesidad de control o reconocimiento personal. La invitación está frente a ti en este momento. No es simplemente agregar más actividades religiosas a una vida ya ocupada, sino permitir que todo lo que eres y todo lo que haces sea reordenado alrededor de la realidad central de Dios. Es una decisión que requiere coraje, fe y perseverancia, pero que promete una recompensa que supera infinitamente cualquier cosa que pudiéramos sacrificar en el proceso. La pregunta no es si Dios es capaz de transformar tu vida cuando lo pones primero, la pregunta es si tú estás dispuesto a experimentar esa transformación y todo lo que ella implica.